de un camino que conduce al mal, el modo de enfocar la tentación, las circunstancias que nos llevan a ese lugar. Es posible que tenga que cambiar los lugares a donde va, el tiempo que invierte en ellos, porque se enfrenta con una tentación demasiado fuerte como para poder soportarla. Es fuerte, ¿verdad? Todo esto. Dice, así que elimínelo. Dice, tal vez esto signifique tener que limitar el tiempo. Fíjense, tener que limitar el tiempo que pasa viendo la televisión, o que tenga que dejar de ver ciertos programas. Dice, pasar viendo la televisión, o que tenga que dejar de ver ciertos programas, o que deje de ver cierta clase de películas y poder leer ciertos libros, porque les ponen a presiones que son demasiado fuertes como para que las pueda usted soportar. Elimine todo eso, o de lo contrario estará usted también derrochando vida. Y pues sí, es que como dicen, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero claro, nos incluye de repente, nos quiere jalar. Pero igual nosotros tenemos que ser sabios. Por eso aquí dice que el pie, o sea, se está refiriendo al pie, que es el símbolo de un camino que nos conduce al mal. Entonces, si estamos caminando mal, pues entonces nos cortemos el pie, que es decir, que cambiemos nuestro rumbo, ¿sí? Cambiemos ese rumbo, o de tal manera para no llegar a ese lugar. Entonces dice, si frecuentamos algunos lugares, no lo hagamos, ¿no? O sea, lugares que no son apropiados, ¿verdad? Apropiados, por ejemplo, ¿cómo se llama? A Dios, ¿no? Como dice, como no te acordaba que dice, me acordaba que dice el pastor, que no vas a ir a meterte a la cantina a predicar, porque más que yo voy a la cantina a predicar. Así y va a decir, no, yo estoy predicando. ¿No? Entonces, cosas así que a lo mejor debemos corregir. ¿Sí? Que a lo mejor pues nos siguen gustando cosas, como dicen, ahora ya no es disco, ¿verdad? Ahora ya se llama antro. El disco. Entonces, cosas así, ¿no? Que ya no son de edificación. Tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces a eso se está refiriendo, hermana, sí, adelante. Pero yo creo, menos que cuando, tenemos una comunión con Dios, sí, aparte de que ya hemos nacido de nuevo, cuando vamos a lo secreto, yo pienso que ahí es donde Dios nos habla, ¿no? Que tenemos una comunión con Dios, y cuando todas las mañanas nos levantamos, lo que decía la pastora Tati también hace rato, el tener esa comunión o esa relación también con Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está hablando. Pero si descuidamos esos tiempos de comunión con Dios, pues llegamos al punto donde pues el Espíritu Santo ya no nos habla. Entonces cuando hacemos algo malo delante de Dios, pues ya ni siquiera le oímos. Entonces yo pienso que y lo que dice también el manual, ¿no? Que de aquello que nos estemos nutriendo es de lo que vamos a dar a luz. Entonces cuando hay intimidad con Dios, pues Dios como que viene y nos habla, ¿no? En esa área, oyes, esto no me gusta, o lo que estás hablando, o sea, como que algo pues habla de lo que está mal y nos frena. Exactamente, ¿no? Entonces cuando perdemos, como usted dice, hermano, cuando perdemos esa comunión con el Señor, nos vamos apartando sin darnos cuenta, nos vamos desviando del camino, ¿verdad? Sí, está como la película, la de Cristiano de la Secreta, ¿no? Exactamente, ese es un ejemplo. Sí, como un vivo ejemplo, ¿no? Porque él se pone a orar y le pide al Señor que lo aparte de la tentación,
pero es incitado, ¿no?, a ver las mujeres en la tele y a buscarlas, ¿no?, porque se disfraza, porque lo ve en la comunidad cristiana, anda con su Biblia aquí bien arregladito, y donde ya no lo ve nadie que es conocido de la congregación, pues se disfraza, ¿no?, se pone su gorra, su playera suelta, pero lo que dice la clase también es importante apartarnos de esas amistades, ¿no?, porque sabemos que esa amistad es influencia en nuestra vida y en vez de hacernos a un lado, lo que hacemos es aún meternos más en esa relación, creyendo que les estamos compartiendo, ¿no? Pero eso es cuando ya se pierde el propósito del Señor en nosotros y no escuchamos lo que decía Tati en la mañana. No hacemos caso cuando Dios nos está hablando, nos está previniendo de esa situación. Entonces nos quedamos ahí y de repente ya vemos que ya estamos perdiendo el camino del Señor y estamos, por eso dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿no? Así, exacto. Gracias. Efectivamente, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, pues sí, todos estamos pasando circunstancias, pruebas, y en vez de ir con alguien que me edifique, como dice el pastor, a lo mejor voy con mi vecino que no conoce de la palabra. Y entonces, ¿qué hago? Pues, al contrario, él me va a desorientar, me va a apartar, porque él no conoce. Entonces, tenemos que ser sabios en esa parte. Y sí, un mil ejemplo es esa película que es de, ¿cómo se la vi? El cristiano de la Cristiano de la Secreta. Si no lo han visto, está muy bueno. Sí, nos deja un mensaje interesante. Muy bien, entonces, dice, todo eso lo tenemos que hacer a un lado, elimínelo, porque de lo contrario, dice que estamos luchando con nuestra vida. Realmente nos estamos, en otras palabras, nos estamos engañando, ¿no? Es como cuando íbamos a la escuela, hermanos, y nos salíamos de las clases y ya, ¿no? Y nosotros muy felices, no, pues sí, no hay problema. Entonces, le decíamos a los papás, sí, fui a la clase, todo bien. Pero nos estamos engañando porque ya cuando nos enfrentamos a la realidad, ¿qué aprendiste? No, pues ahí sí, nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es eso? Entonces, es un ejemplo. Dice, todos estamos derrochando nuestra vida. Dice, o es posible que el ojo, ahora hablando del ojo, o es posible que el ojo, el símbolo de la visión interna, la imagen que vemos en nuestra imaginación, las fantasías y los sueños del pasado que encienden la llama de la tentación. Pues aquí está hablando del pasado, hermanos, que encienden la llama de la tentación. Pues, dice, deben ser eliminados. Sí, porque ahí viene, hay veces traemos el pasado otra vez a nuestra vida, aquí al presente. Cuando ya el Señor nos rescató todo eso, ¿no? Ahora son nuevas criaturas, empieza de nuevo ahora. Y traemos del pasado y lo traemos aquí, y entonces eso no es correcto. Entonces dice, Jesús está diciendo que debemos tratar drásticamente estas cosas. No solamente nos hacen derrochar nuestra vida, sino que afectan también a otras personas. Y por eso es preciso hacer algo al respecto. Finaliza con estas palabras: buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tener sal en vosotros y vivir en paz los unos con los otros, ¿verdad? Bien, aquí me gustaría abundar un poquito lo que dice esta parte. Dice, la sal, aquí en la 109, su manual, penúltimo párrafo, dice, la sal del juicio propio, la sal del fuego químico que purifica y limpia, es buena. Júzguese a sí mismo, examínese y evalúe lo que está haciendo y aprenda a controlarse. ¿Sí? Entonces, igual tenemos que aprender a controlarnos. Pero recuerden, debe hacerlo de un modo real,
No sirve fingir. La sal que ha perdido lo que le hace salada no sirve para nada. Entonces aquí lo compara con la sal, ¿no? Entonces realmente si el agua salada no tuviera sal, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces dice, debe ser de verdad, debe ser auténtica sal. Así que tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Recuerde cómo empieza este relato. Un grupo de discípulos están discutiendo en cuanto a quién será el más importante, luchando, rivalizando unos con otros. Jesús dice que el remedio consiste en tener sal en nosotros mismos, comenzando por nosotros mismos, que tratemos nuestras debilidades y no las de los otros, que limpiemos nuestra vida y no la de las otras personas. Comience a actuar drásticamente con aquellas cosas que están mal en su vida, porque las marcas de la grandeza en el reino de Dios son estas: aprender a tratar a todo el mundo por igual. Pues fíjense, importante, aprender a tratar a todo el mundo por igual, sin hacer acepción de personas. Tomarse la vida y a la humanidad muy en serio y preocuparnos de que se beneficien a sí mismos y que se trate de manera drástica aquellas cosas que hay en su corazón y que están mal. Una persona así se eleva y es más grande a los ojos de Dios y será honrada ante los ojos del mundo entero. Entonces fíjense, una enseñanza tremenda, donde aquí el Señor Jesús, si vemos el contexto, aquí lo que nos está diciendo que todo empieza precisamente con la discusión de sus discípulos, ¿verdad? Y Él pues, les hace ver que el problema está en nosotros y que nosotros tenemos que corregir muchas cosas. Pero bueno, entonces aquí lo que igual el pastor nos comentaba en una ocasión es lo siguiente, que un cristiano cuando conoce y acepta al Señor Jesús es nueva criatura, es niño, pero él va a tener que crecer. Entonces él no puede permanecer niño para siempre, porque entonces no ha nacido de nuevo. Porque un niño, así lo vemos físicamente, un niño no se queda niño, va creciendo. Entonces así nosotros tenemos que crecer igual en lo espiritual, poco a poco, ¿verdad? Y ir eliminando todas esas cosas que no nos ayudan, que no nos edifican. Como comentaba yo ayer, la oración precisamente es eso, que dice escuchar, ahí en Proverbios dice oír, ¿sí? Oír, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a oír, pero realmente lo entendemos o a veces realmente sí estamos escuchando lo que estamos oyendo, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios, la voz de Dios, vamos a andar en sus caminos, no nos vamos a desviar. Pero cuando dejamos de oír, entonces es probable que nos vamos a apartar de él, vamos a ir hacia otro lugar donde no es correcto ante los ojos de Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, hasta aquí el tema del niño entre nosotros. Entonces, ese fue el tema 17. Vamos a ir iniciando mientras está en el tiempo de receso. Vamos a empezar con el otro tema. El siguiente tema que tiene nuestro manual es ¿qué hacer respecto al divorcio? También está bastante interesante, hermanos. Yo sé que ahorita hay jovencitas, pero bueno, esto más adelante. Entonces,
Dice, ¿qué hacer respecto al divorcio? ¿Verdad? ¿Qué hacer respecto al divorcio? Vamos al capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 2. No sé si alguien me quiera ayudar a leer. Dice, levantándose de 10.1 al 2. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como sabía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Hasta el 12. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo de este mandamiento. Os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarles lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, se casa con otro y comete adulterio. Gracias. Bien, entonces aquí nos está hablando precisamente de qué hacer respecto al matrimonio. Aquí nuestro manual dice lo siguiente. Este versículo resume, estamos hablando del versículo 1, este versículo resume al ministerio bastante amplio de nuestro Señor después de marcharse de Galilea y le lleva a Samaria, al norte de Judea, donde este viaje envió a 70 discípulos de la misma manera que con anterioridad había enviado a los 12, que fuesen a todos los pueblos y que predicasen el Evangelio. Además, como nos dice Juan en su capítulo 10, hizo un viaje rápido a Jerusalén durante lo más crudo del invierno y apareció en la fiesta de la dedicación, habiendo hablado en esta fiesta, se marchó de Jerusalén y fue con sus discípulos a la región al este del río Jordán y más allá del Jordán. Aquí en la región llamada Perea estaba llevando a cabo su ministerio y las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Durante este momento acudieron a él algunos fariseos, como nos dice Marcos en el versículo 2. Entonces aquí está haciendo una reseña, ¿verdad? De que, bueno, se va a otro lugar y de igual manera dice que la multitud pues vuelve y él empieza a enseñarles nuevamente. Pero aquí hay algo, ¿no? Algo donde dice que en ese momento acudieron o se encuentra con algunos fariseos y que le preguntaron con el fin de tentarle, dice, que si era lícito al marido repudiar a su mujer. Pero esto ya lo hicieron con el fin de hacer caer al Señor Jesús, porque él ya estaba en la mira de ellos, que lo querían matar, porque ellos ya habían visto que realmente no les convenía a él, o sea, tenerlo a él. Entonces ya lo querían matar y querían ver cómo podían atraparlo. Entonces ahí le hacen, como dicen, una pregunta para ver qué respondía al respecto, ¿verdad? Entonces es una pregunta, por decirlo así, con doble finalidad, ¿no? Bien, entonces aquí nos muestra dos pensamientos de los fariseos. Dice que aquí uno de estos pensamientos, que hay dos puntos en ese momento, dice que había dos puntos de vista diferentes que estaban en ese tiempo. Había dos escuelas que enseñaban distintas cosas
en Israel sobre esta situación. Y una de ellas es la enseñanza del gran rabino Hillel. Entonces dice, uno de ellos era el pensamiento del gran rabino Hillel. Dice, Moisés había dicho en Deuteronomio 24 que el hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba alguna incidencia con ella. Vamos a ver en Deuteronomio 24, fíjense nomás lo que decía. Capítulo 24, 1. Deuteronomio 24, 1. Hasta el versículo 5 nada más. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y la salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá ser su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y nos has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Ahí continúa, ¿no? Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento, pues esto eran las reglas, ¿verdad? Que había en ese entonces, de que si una mujer realmente, pues no, o así que el marido no estaba de acuerdo a lo que hacía la mujer, o no sabía hacer algo, pues eso era causa de divorcio, o sea, dice aquí por no poder preparar una taza de café. Sí, en serio. Sí, es en serio. Entonces dice, vamos a ver un poquito lo que decía Rabino Hillel. Dice, este rabino interpretó que eso quería decir, o sea, lo que acabamos de leer de Deuteronomio 24, quería decir cualquier cosa que no le complaciese al marido. Si le hacía mal el café, si no tenía la casa limpia, si se enfadaba y discutía por cualquier cosa, se podía divorciar de ella. Entonces está tremendo, ¿no? Entonces vean, está fuerte. Bueno, vamos a tomar unos minutos para recordar, si no, no estaremos encargados. Vamos a tomar unos 10 minutos y continuamos. Por el agua quemada. Hermano Domingo, qué bueno que no estuvo. Ya lo lograste. Ya salió. Ya salió.